En un mundo donde la desigualdad económica se ha vuelto tan pronunciada como las sombras que proyecta, surge un cuestionamiento inquietante. ¿Es ético que alguien acumule $1.000 millones en un sistema que deja a millones al margen de las oportunidades básicas? En este estudio exploraremos el impacto de la concentración extrema de riqueza, desentrañando las raíces de la disparidad y planteando la provocadora premisa de que, tal vez, la verdadera riqueza reside en la equidad compartida. Nadie debería poseer $1.000 millones. Cada año, Oxfam lleva a cabo una labor extraordinaria para llamar la atención sobre el vertiginoso movimiento que arrastra al mundo hacia una oligarquía global, compuesta por unos pocos $1.000 millonarios que poseen y controlan la mayor parte de la economía mundial. Y cada año, este movimiento se acentúa y es cada vez más escandaloso. Las personas trabajadoras, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, están dejando claro que están hartas de ser estafadas y explotadas. Ya no se resignan a ver cómo las empresas registran beneficios récord mientras ellas se quedan cada vez más rezagadas. Ahora se defienden, y muchas han conseguido importantes aumentos salariales y mejoras en sus prestaciones y condiciones laborales. Según Oxfam, a finales de noviembre del 2023, los 5 hombres más ricos del mundo eran Elon Musk, X, antiguo Twitter, Bernard Arnault y su familia, empresario francés del sector de artículos de lujo, Jeff Bezos, Amazon, Larry Ellison, del sector del software, y Warren Buffett, Berkshire Hathaway. La riqueza de los 5 hombres más ricos se ha duplicado desde el 2020, mientras que casi 5.000 millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década, señala el informe sobre desigualdad elaborado por la organización no gubernamental Oxfam. El 1% más rico ha acaparado casi 2/3 partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global, valorada en $44 billones, casi el doble que el 99% restante de la humanidad, revela el informe. Durante la última década, el 1% más rico ha capturado alrededor del 50% de la nueva riqueza. La ley del más rico se publica el día en que comienzan las reuniones del Foro Económico Mundial en Davos. Las élites se están reuniendo en la estación de esquí suiza en un contexto en el que la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años. Aplicar mayores impuestos a los superricos y a las grandes empresas es una puerta de salida a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos actualmente. Es hora de derribar el mito de que los recortes fiscales para los más ricos terminarán de alguna manera beneficiando al resto. 40 años de rebajas fiscales para los superricos han demostrado que las oleadas de privilegios solo terminan por beneficiarles a ellos. La riqueza de los milmillonarios ha aumentado a un ritmo desconcertante. Desde el 2020, con la pandemia y la crisis del coste de la vida, el 1% más rico acaparó $26 billones, el 63% de la nueva riqueza generada, mientras que tan solo $16 billones, el 37%, llegaban al resto de la población mundial. Por cada dólar de nueva riqueza global que percibe una persona perteneciente al 90% pobre de la humanidad, un milmillonario se embolsa $1.700 millones. La fortuna de los milmillonarios ha crecido a un ritmo de $2.700 millones diarios. Esto se suma a una década de ganancias históricas en la que el número de milmillonarios y su riqueza se han duplicado. Oxfam insta a elevar, de manera sistemática y generalizada, la tributación sobre los ultrarricos para compensar parte de las enormes ganancias que han acumulado durante la crisis, en gran medida generadas como resultado de los planes de estímulo
con la inyección de fondos públicos y su voraz aprovechamiento de las condiciones de mercado. Décadas de recortes y privilegios fiscales para las grandes fortunas y grandes empresas han sido cómplices del aumento de la desigualdad, de tal forma que, en la práctica, en muchos países, las personas con rentas más bajas acaban pagando tipos impositivos efectivos superiores a los que tributan los milmillonarios. La Fundación insta a los gobiernos a aplicar impuestos solidarios de carácter temporal sobre la riqueza y los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones que generen recursos suficientes e impidan que unos pocos se aprovechen de las crisis. Incrementar de manera sistemática los tipos en el impuesto sobre la renta del 1% más rico, por ejemplo, para lograr una tributación efectiva del 60% calculada sobre el conjunto de sus rentas, tanto del trabajo como del capital, con tipos más elevados para los multimillonarios y milmillonarios. Los gobiernos deben elevar la tributación sobre las rentas y ganancias del capital, que habitualmente gozan de una tributación más ventajosa frente a otras formas de ingresos. Gravar la riqueza del 1% más rico con tipos impositivos lo suficientemente altos como para reducir la enorme concentración de riqueza y el número de ultra ricos, generando así una mayor redistribución económica. Esto supondría un paquete de impuestos que grave tanto la vivienda y la tierra como las herencias y sucesiones o el patrimonio neto de las personas. Nuestro sistema económico actual no funciona. En Ghana, España, la India, República Dominicana o Brasil, encontramos niveles de riqueza absurdos junto con casos de pobreza extrema. En muchos países del mundo, las pequeñas élites se apropian de una proporción cada vez mayor de los ingresos nacionales, mientras que cientos de millones de personas todavía no tienen acceso a agua potable o alimentos suficientes para sus familias. La desigualdad extrema nos perjudica a todos y a todas, pero especialmente a las personas más pobres, sobre todo a mujeres y niñas. Poco importa lo duro que trabajen, demasiadas comunidades viven en la miseria debido a sueldos bajos y no tienen acceso a derechos básicos. En muchos países, contar con una educación decente o con servicios sanitarios de calidad se ha convertido en un lujo que solo las personas ricas puedan permitirse. La desigualdad extrema, un obstáculo para reducir la pobreza. La brecha entre personas ricas y pobres aumenta cada año, lo que provoca profundas diferencias en el acceso a oportunidades. Además, agrava las desigualdades presentes en otras áreas, de género, geográficas, étnicas, raciales, de casta o religiosas. Asimismo, perjudica nuestras economías, alimenta la indignación pública en todo el mundo e impide acabar con la pobreza global. La tendencia a la reducción de los ingresos personales y los impuestos de las empresas constituyen una buena parte del problema. En la actualidad, los servicios públicos sufren un déficit crónico de financiación o se subcontratan a empresas privadas, mientras muchos gobiernos no exigen impuestos suficientes a las empresas y la población rica, lo que los lleva a perder importantes cantidades de dinero que podrían invertirse en colegios, hospitales o carreteras. La evasión de impuestos por parte de las empresas cuesta a los países pobres al menos 100.000 millones de dólares cada año. Como en la mayoría de las crisis, los países más pobres del mundo son los más afectados. Muchos de estos países, que ya se encuentran en situación de sobreendeudamiento, deben enfrentar una escasez de recursos aún mayor. El trabajo esporádico en línea es un aspecto esencial del mercado laboral y una fuente de ingresos, pero solo para aquellos que pueden acceder a él. Y no hay que olvidar la crisis actual de los refugiados. Las políticas migratorias mejoradas no solo pueden ayudar a aliviar la crisis, también pueden impulsar el crecimiento económico y la prosperidad. Estas policrisis han complicado más la labor de desarrollo.
La forma en que el Banco Mundial responde y gestiona las amenazas nuevas y existentes es cada vez más crítica. Las reuniones anuales de 2023 del Grupo Banco Mundial y el FMI constituyeron un punto de inflexión, en particular para el Grupo Banco Mundial, ya que el presidente Ajay Banga dio a conocer una nueva misión y visión para la organización: crear un mundo sin pobreza en un planeta habitable. El informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, Tendencias 2024, WESO Trends, de la OIT, concluye que tanto la tasa de desempleo como la tasa de brecha de empleo, que es el número de personas sin empleo que están interesadas en encontrar un puesto de trabajo, han caído por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. La tasa de desempleo mundial en 2023 se situó en el 5.1%, lo que supone una modesta mejora con respecto al 2022, cuando se situó en el 5.3%. La brecha de empleo mundial y las tasas de participación en el mercado laboral también mejoraron en 2023. Sin embargo, por debajo de estas cifras empieza a aflorar una fragilidad, según el informe. Se prevé que tanto las perspectivas del mercado laboral como el desempleo mundial empeoren. En 2024, se espera que 2 millones de trabajadores más busquen empleo, lo que elevaría la tasa de desempleo mundial del 5.1% en 2023 al 5.3%. Los ingresos disponibles han disminuido en la mayoría de los países del G20 y, en general, la erosión de los niveles de vida resultante de la inflación no es probable que se compense rápidamente. Luchamos por un mundo más justo. Los modelos económicos actuales han fallado al mundo. Se trata de sistemas viciados y sexistas que han concentrado el poder en manos de una minoría, a costa de las personas más pobres y marginadas del planeta. Han agravado la crisis climática que está destruyendo millones de vidas y de medios de subsistencia. Perpetúan las diversas e interconectadas formas de desigualdad que son la causa subyacente de la pobreza y la injusticia. En numerosos países y regiones, a las personas se les niega la posibilidad de decidir su futuro. Pero la desigualdad no es inevitable. Ha llegado el momento del cambio. Un mundo mejor está a nuestro alcance. Un mundo en el que las mujeres y las niñas puedan decidir sobre su futuro y las personas vivan libres del yugo de la pobreza. Un mundo en el que todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Nadie debería sufrir discriminación o vivir en la pobreza. Queremos un mundo justo y sostenible en el que todas las personas puedan interpelar al poder y reclamar sus derechos de forma segura y garantizarse un futuro mejor. Ante estas profundas desigualdades, Oxfam reitera que es urgente una acción pública transformadora capaz de dar prioridad a los servicios públicos, defender una mayor regulación de las grandes empresas, acabar con los monopolios y aplicar impuestos permanentes sobre la riqueza y los beneficios excesivos. En concreto, la ONG dice que la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo ha pasado de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones, un aumento de 14 millones de dólares por hora. La década de 2020 ofrece oportunidades para que los líderes mundiales adopten un cambio de rumbo audaz y más justo, pero que realmente lo hagan está aún por ver. Una era de creciente desigualdad ha coincidido con una alarmante falta de imaginación en el ámbito económico. Estamos viviendo lo que parece ser el inicio de una década de creciente desigualdad. En solo 3 años, hemos experimentado una pandemia mundial, nuevas guerras, una crisis del costo de la vida y el colapso climático. Cada una de estas crisis ha ensanchado la brecha, no tanto entre los ricos y las personas que viven en la pobreza, sino entre una minoría de oligarcas y la inmensa mayoría de la población mundial.
Un mundo cruel para la inmensa mayoría de las personas. Para la mayoría de las personas en todo el mundo, el inicio de esta década ha sido tremendamente difícil. Se estima que más de 4.800 millones de personas son más pobres hoy que en 2019. Para las personas más pobres, generalmente mujeres, personas racializadas y grupos excluidos de la sociedad, la vida cotidiana se ha vuelto aún más difícil. La desigualdad mundial, es decir, la brecha entre el norte y el sur global, ha crecido por primera vez en 25 años. Los precios están superando a los salarios en todo el mundo. Cientos de millones de personas ven cómo cada mes sus salarios dan para menos y sus perspectivas de un futuro mejor se disipan. El colapso climático, impulsado por los superricos, está aumentando drásticamente la desigualdad global. Las protestas y huelgas de las y los trabajadores han acaparado titulares y portadas en numerosas ocasiones. A los gobiernos les resulta imposible mantener sus finanzas a flote ante el aumento de la deuda y la escalada de los precios de las importaciones de combustible, alimentos y medicinas. Los países de renta baja y de renta media baja desembolsarán cerca de 500 millones de dólares diarios de aquí al 2029 en concepto de intereses y pagos de deuda, y tendrán que hacer drásticos recortes en el gasto para poder pagar a sus acreedores. Existe una profunda relación entre el fuerte aumento de la riqueza de los milmillonarios y el aumento del poder empresarial y monopolístico. Los beneficios de las grandes empresas enriquecen directamente a sus accionistas a costa de las y los trabajadores y de la inmensa mayoría de la población. Este informe pone de manifiesto cómo el poder empresarial y monopolístico ha disparado la desigualdad, explotando e incrementando las desigualdades de género y raza, así como la desigualdad económica. El informe se basa en nuevos datos para demostrar que las personas más ricas no solo son las mayores beneficiarias de la economía global, sino que también ejercen un control notable sobre ella. Los nuevos cálculos de Oxfam arrojan luz sobre el volumen de activos financieros globales que pertenece al 1% más rico. A partir de datos de WealthX, hemos constatado que el 1% más rico posee el 43% conjunto de los activos financieros globales. Si nos fijamos en las 50 empresas públicas más grandes del mundo, el 34% tienen a un milmillonario como director ejecutivo o entre sus principales accionistas, con una capitalización bursátil total de 13.3 billones de dólares. 7 de las 10 empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa tienen a un milmillonario como director general o principal accionista. Las acciones con derecho a voto de un accionista le permiten votar sobre quién debe ser el director general y quién debe formar parte de la junta directiva de la empresa. Los propietarios milmillonarios utilizan este control para garantizar que el poder empresarial no deje de crecer gracias a una mayor concentración y monopolio del mercado con el beneplácito de los gobiernos. Este mayor poder empresarial se centra, a su vez, en proporcionar rendimientos cada vez mayores para los propios accionistas a expensas del resto. Evadiendo y eludiendo impuestos, las grandes empresas y sus ricos propietarios también impulsan la desigualdad al emprender una guerra fiscal sostenida y ampliamente eficaz. Los tipos nominales del impuesto sobre la renta empresarial en los países de la OCDE se han reducido a más de la mitad desde el 1980. La planificación fiscal agresiva, el abuso de los paraísos fiscales y los incentivos resultan en tipos impositivos sobre la renta empresarial mucho más bajos, con frecuencia próximos a cero. Esto impulsa la desigualdad de varias maneras. Como el impuesto sobre la renta empresarial recae primordialmente sobre las personas más ricas, su colapso en las últimas décadas ha supuesto de facto otro recorte fiscal para los ricos. También ha privado a los gobiernos de todo el mundo, pero especialmente a los del sur global,
de miles de millones de dólares en ingresos fiscales que podrían utilizarse para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza. Cada dólar de impuestos evadido o eludido es una enfermera que nunca será contratada o una escuela que no podrá construirse. Las multinacionales y sus dueños súper ricos se encuentran entre los ganadores durante la actual crisis. Los directores generales de todo el mundo han disfrutado de suculentos aumentos salariales en las últimas décadas. Los salarios de los directores generales de las 350 empresas más grandes de Estados Unidos han aumentado en más del 1.200%, superando ampliamente los escasos aumentos salariales de las y los trabajadores. Un análisis realizado por Oxfam y ActionAid sobre las empresas más grandes del mundo constató un incremento del 89% las ganancias de los años 2021 y 2022, respecto al promedio del período 2017-2020. Los datos más recientes correspondientes a los 6 primeros meses de 2023 muestran que ese año está a punto de batir todos los récords como el año más rentable para las grandes empresas. En conjunto, 148 de las mayores empresas del mundo de las que tenemos datos obtuvieron cerca de 1.8 billones de dólares estadounidenses en beneficios en los 12 meses previos a junio de 2023, cita el estudio. El recorte de los impuestos sobre la renta empresarial y el alza de las ganancias corporativas han permitido prosperar a una reducida élite. En los países de renta alta, la reducción de los tipos impositivos para las empresas ha coincidido con un período en el que una parte cada vez mayor de los ingresos se acaba en manos del 1% más rico. Los datos demuestran que los impuestos sobre la renta empresarial tienen un carácter progresivo y recaen mayoritariamente sobre las personas más ricas. Esto significa que la reducción del impuesto sobre la renta empresarial en las últimas décadas ha supuesto esencialmente otro enorme recorte fiscal para las personas más ricas del mundo. Los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman han demostrado, por ejemplo, que la caída masiva de los tipos impositivos aplicables a las personas más ricas de Estados Unidos se debe en gran medida al recorte de los impuestos sobre la renta empresarial. La reducción de los impuestos aplicables a las grandes empresas y a sus ricos propietarios no solo ha llenado los bolsillos de los más ricos, sino que ha tenido un gran precio para las sociedades. Para compensar la pérdida de ingresos fiscales procedentes de las empresas y sus ricos propietarios, muchos gobiernos han recurrido a aquellas personas con menor capacidad de pago. Han optado por aplicar impuestos regresivos sobre bienes y servicios, como el impuesto sobre el valor añadido, IVA, que recae de manera desproporcionada sobre los hogares de bajos ingresos y exacerba las desigualdades de género. Los líderes políticos deben acabar con modelos económicos que ponen a los ricos accionistas por encima de todo y escuchar a su ciudadanía, que exige una economía más justa y próspera para el conjunto de la población. Tratar de arrebatar el control de la economía global a las élites puede parecer una tarea imposible, pero aún hay esperanza, como lo demuestran estos ejemplos de todo el mundo. En América Latina y el Caribe, una cumbre pionera entre gobiernos propició la constitución de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, de carácter permanente, con el fin de fomentar la cooperación en materia fiscal. Esta plataforma allana el camino hacia una tributación más progresiva y permite que la región hable con una sola voz en el proceso de reforma fiscal internacional. A fin de cuentas, la esperanza es una cuestión de elección. El statu quo es el de un modelo dominante en el que la economía y la política se encuentran enteramente al servicio del capital, con el apoyo de monopolistas y financieros. Sin embargo, existe una alternativa clara: la opción de que el poder público transformador del siglo XXI reoriente nuestra economía, en la que el sector privado
regulado y reinventado, genere valor para las comunidades y los trabajadores, así como para el personal directivo y las personas propietarias, y en la que la innovación y el ingenio no se traten como patrimonio exclusivo de una reducida élite, sino que se liberen para servir a los intereses de la mayoría. Esta decisión está en manos de los gobiernos, y la ciudadanía de todo el mundo debe unir fuerzas para hacer de ello una realidad. Este informe está dedicado a quienes luchan por un mundo más justo.